Bueno, seguimos, disculpad. Eh, ha fallado lo que sería la aplicación porque a mí se me ha quedado totalmente en blanco y ahí no ha habido forma de volver otra vez. Así que bueno, vamos a volver a dar acceso a María y crucemos los dedos para que esta vez no vuelva a pasar lo mismo. A ver. María, a ver si esta vez hay suerte. Mía, perdona, pero es que ha habido un momento que la cosa se ha descontrolado. No, a mí se me ha quedado en blanco, o sea, creo que ha sido cuestión de la aplicación, porque el móvil no respondía. Bueno, estas cosas de la tecnología esta, que a veces, pues, lo que os decía, ¿no? Al hilo, porque creo que he estado un rato yo aquí hablando y explicando mi historia yo sola y estaba tan contenta, claro. Espero que ahora se nos oiga bien y no haya más problemas. Yo antes te escuchaba entrecortada a veces, no sé, los demás si te escuchaban entrecortada también. Yo te escuchaba entrecortada a veces. Puede ser. Yo creo que donde estoy es el mismo sitio donde doy clase. Quiero decir que no tendría por qué haber ningún problema. Un poco lo que te decía, ¿no? Lo que estábamos charlando, Emi, que antes de empezar a meternos en el tema de mindfulness, el mensaje yo creo, al menos esta es mi opinión, no sé si tú también lo ves así, pero Sí, desde luego. no crear una expectativa acerca del mindfulness que no es real, ¿no? O sea, el mindfulness, bueno, sí, es muy efectivo cuando lo es, pero es que a veces hay que realizar otra serie de pasos, ¿no? O otra serie de herramientas para poder trabajar la atención plena. Conforme vayamos un poco hablando y explicando en qué consiste, se va a entender esto, ¿no? Y era lo que quería comentar. Hay gente que le funciona y hay gente que no. Y no pasa absolutamente nada. No, lo bueno del mindfulness es que es algo que lo puedes coger, dejar las veces que quieras, ¿no? De la atención plena, tú lo decides. Pero es verdad que hay veces que necesitamos de una serie de trabajos, ¿no? A nivel de desarrollo personal que lo tienen que desarrollar otra serie de profesionales. Mira, yo en esto soy muy cuidadosa porque es verdad que el tema de mindfulness como que bueno, yo soy facilitadora, además, a mí sí que siempre me gusta recalcar o marcar que me dedico al ámbito de la educación y que lo aplico en la disciplina que yo conozco. Es decir, yo no trabajo el desarrollo personal, yo no intento ayudar a personas porque no soy una profesional del ámbito de la psicología, ni de la psiquiatría, ni de la salud. Entonces, creo que es un tema súper delicado, súper concreto y que mucha gente deposita esta confianza en ello como que va a ser su salvación y yo creo que no se trata de eso. Y es algo que me gusta, ya te digo, que seamos escrupulosos con esto porque trabajamos con personas, ¿no? Trabajamos con emociones y trabajamos con gente que está en ese camino de crecimiento y de desarrollo. Desde luego que sí. Entonces, Y María, sí. ¿podrías explicar, porque está muy extendida la palabra mindfulness, la palabra atención plena, pero ¿podrías explicar un poquito mejor qué es la atención plena y cómo esto, de alguna forma, es básico o de qué forma puede ayudar a esto que estamos hablando, de ese conocimiento personal, ¿no? Autoconocimiento o desarrollo personal? El mindfulness, la atención plena, no es otra cosa que un proceso de entrenamiento atencional. Es un proceso que tenemos que enseñar, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar de manera automática, pasamos por las actividades de nuestra vida diaria muchas veces de manera, es lo que se entiende como, os hemos leído alguna vez como piloto automático. Entonces, lo que aprendemos a través del mindfulness es un poco a educar esa atención y dirigirla en cada momento donde nosotros consideramos que debe estar. ¿Vale? No se trata de estar en modo zen, no se trata de estar en modo atención plena todo el día, sino que las veces o digamos las actividades a lo largo de mi día a día que requieren de atención, yo sea capaz de controlar esa atención, o al menos si no controlarla, que eso es lo complicado y lo difícil, darme cuenta las veces que pierdo esa atención.
¿vale? Las veces que mi mente se va a otra cosa que no es lo que yo estoy haciendo. Esto nos conecta con la realidad. Y no solamente nos conecta con la realidad, sino cuando trabajamos y aprendemos la atención plena, además aprendemos a interpretar la realidad mucho más cercana a lo que es y no a lo que a nosotros nos parece que es la realidad. Porque constantemente, ¿no? Cuando empezamos a trabajar la atención plena nos damos cuenta la influencia que tienen los pensamientos, las emociones en todas esas cuestiones que nos pasan en el día a día y la interpretación que nosotros hacemos de ello, ¿vale? Entonces, a veces nos dejamos llevar por ese diálogo interno, por esa radio interna, por ese storytelling que nos hemos creado, ¿no? Que tiene que ver con la información que nos mandan nuestros pensamientos de manera automática, porque el cerebro es lo que tiene que hacer, mandar pensamientos, ¿no? Y además esa es una de las cuestiones, cuando empiezas a trabajar la atención plena, cuando tú intentas calmar esa mente, lo que hace el cerebro es mandar más pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, se trata de redirigir. Yo siempre digo que es aprender a responder frente a reaccionar. ¿Y de qué forma, María, con esto que dices, de qué forma esto puede ayudar al desarrollo personal? Pues es brutal, es una herramienta que te da una información cuando tú realmente aprendes a un poco a identificar, ¿no? Ese mensaje de tus pensamientos, que al final no son otra cosa que pensamientos y que le damos a veces como verdades absolutas, cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo, cuando conectas tu mente y tu cuerpo, ¿no? Cuando eres capaz de identificar las señales que te manda tu cuerpo a través de las emociones, de las sensaciones, ¿no? Te ayuda, pues, sobre todo a anticiparte a un montón de situaciones y sobre todo a lo que te decía, cuando practicamos el mindfulness lo que vamos haciendo es creando un espacio entre esa respuesta y ese espacio lo que nos permite es aprender a identificar lo que está pasando y a elegir, ¿no? Lo que queremos, cómo queremos responder ante ese estímulo. No hacerlo de manera automática ni autómata como lo hacemos muchas veces, como muy primitivos, ¿no? Porque es ese cerebro reptiliano que está respondiendo con esa emoción y nos vamos detrás de la emoción y es todo como una vorágine, ¿no? No, se trata de decir, no, voy a identificar qué es lo que está pasando, a evaluar lo que está pasando y a decidir cómo yo quiero responder. Si quiero pegar un grito, si no lo quiero pegar, quiero decir, la que pega un grito responde enfadada, no es menos mindfulness, siempre y cuando lo estás haciendo de una manera consciente, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí, yo creo que se entiende perfectamente. Muy bien, María. Y porque claro, es que todo esto es un mundo, a mí me parece súper importante y vamos a volverlo a repetir, el hecho de que mindfulness es solo una herramienta y mindfulness no es la salvación, sino es una herramienta. Al final, la intención de querer crecer como persona es un poquito el motor que me va a llevar a esa plenitud, a ese sentirme mejor conmigo misma, a ese autoconocimiento, todo esto. Y mindfulness no es más que una herramienta que te puede servir o no, dependiendo a cada persona le puede ir una cosa, en ese camino de plenitud, de desarrollo, autoconocimiento, cada uno pues que le llame como mejor le resuene, ¿no? Y yo me pregunto, se oye también mucho mindfulness formal y mindfulness informal, ¿no? Y a lo mejor pues no todo el mundo sabe esta diferencia. ¿La podrías explicar un poquito brevemente? Sí, cuando hablamos pues los facilitadores de aplicar el mindfulness de una manera formal, es aquellos momentos, ¿no? que dedicamos, por ejemplo, pues a realizar nuestras propias meditaciones, a enfocar nuestra atención en un anclaje, ¿no? Esto lo hacemos de una manera, digamos, yo siempre digo lo mismo, cuando empezamos a practicar mindfulness, firmamos como una especie de contrato con nosotros mismos, ¿no? Entonces eso requiere una serie de constancia. Yo siempre digo, es el trabajo más difícil del mundo porque nadie lo puede hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando yo lo incorporo en mi vida como un hábito, ¿no? Igual que lavarme los dientes, igual que cepillarme, que ducharme, y lo practico, ¿no? Empleando cualquier tipo de anclaje o con el formato que me dé la gana, porque
también te digo que el mindfulness no está ni bien ni mal practicado, es decir, a cada uno tiene que adaptar esta práctica a su vida, a su manera de ser y a su manera de entender, ¿no?, la realidad. Por lo tanto, siempre y cuando, bueno, pues utilices una serie de anclajes, pero sería cuando tú lo practicas de una manera constante, habitual, como pues hacemos ejercicio, como vamos al gimnasio, digamos que ese es un tratamiento muchísimo más formal. Por otro lado, estaría la práctica informal, cuando yo lo aplico a cualquier actividad de mi vida diaria. Por ejemplo, si yo voy en el coche y me toca esperarme porque está el semáforo en rojo, en vez de coger de mi móvil y comprobar los likes que tengo en Instagram, ¿no? O la gente que me sigue, o la gente que, yo qué sé, que me ha puesto un comentario, pues lo que voy a hacer es dejar el teléfono, dejar el WhatsApp, y el ratito que dura el semáforo en rojo, ponerse en verde, lo que voy a hacer es respirar y conectar con mi respiración. O, por ejemplo, voy a conectar con las sensaciones que me produce agarrar el volante, ¿no? Cómo está el volante, es un volante rugoso, está frío. Esto es conectar con lo que está pasando. Da igual que el anclaje sea la respiración, que sea las hojas que se están cayendo del árbol. Se trata de redirigir la atención y centrar la atención en un foco, ¿no?, que permita que ese bombardeo de pensamientos, ¿no?, aluvión de emociones, sensaciones, de alguna manera se calme. Entonces, cuando practicamos mucho, ¿no?, yo siempre digo lo mismo, cuando decimos, ay, conseguir ser unos maravillosos meditadores, eso es una bobada, porque aquí en Occidente es muy complicado, casi te tienes que ir al Himalaya y subirte a un monte y aislarte para poder, ¿no?, llegar a esos espacios, ¿no?, que hacen los verdaderos meditadores. Aquí, en nuestro contexto, en nuestro entorno, con nuestra educación, todavía no tenemos tanto bagaje como para llegar a esos espacios tan maravillosos que, si te gusta este tema y empiezas a leer, te das cuenta y comprobarás que hay niveles y que hay gente que es capaz de generar esos espacios, no sin pensamiento, pero sí que se quedan de una manera, pues eso sí, podríamos decir sin generar pensamientos. Aunque sean al principio de décimas de segundo, luego estos espacios se van alargando. Yo siempre digo que es como en las cuentas de un collar, si tú vas quitando las bolas. ¿Qué ocurre? Que esto lo vas consiguiendo cuando, bueno, hay gente que necesita años y años, pero lo que también hay que decir a la gente que nos está escuchando, que, por cierto, por ahí estoy viendo alguna incluso alumna mía, exalumna mía, y le mando besitos, porque lo voy viendo ahí y me hace mucha ilusión. Bueno, lo que te comentaba, pues lo que tenemos que conseguir es, pues por lo menos darnos cuenta de que el foco de atención lo estamos perdiendo, darnos cuenta de que nuestra atención se va. Esos son grandes logros, ¿no? Porque vivimos un poco también en un contexto y tenemos que ser conscientes y no autoexigirnos mucho, porque esto requiere de años, y hay gente que de base es mucho más mindfulness y otros lo somos menos, me incluyo porque yo, ya te digo, llevo muchos años en esto y todavía me cuesta, ¿no? Y hay prácticas que me gustan más y hay personas que me dirigen que me gustan más, y bueno, pues y a veces las tengo que hacer acompañadas, por lo tanto, esto es un proceso. Hay épocas que practico más, hay épocas que practico menos, pero es un proceso al que tú decides cuándo vienes, cuándo vuelves, cuándo te vas. Hay que hacerlo de una manera amable, no se trata de ponernos ahí como una especie de meta, ¿no?, de fin que a lo mejor nunca llega. Claro. Ese proceso. Eso es muy importante, el tema de las expectativas. Si la expectativa de lo que tengo que tener ya va por delante, ya no estoy haciendo mindfulness. Porque es la no tener esa expectativa, la no expectativa, es solamente el experimentar el momento, ¿no? Sí. Conforme venga. Para las personas que nos escuchan, que quizás, bueno, pues estamos dando pinceladas acerca del mindfulness, y hay gente que a lo mejor, Emi, pues todavía no se ha iniciado y desconoce, es importante entender que las premisas, ¿no?, o que una de las condiciones para empezar a practicarlo es eliminar las expectativas, eliminar los juicios de valor, ¿no?, porque todo eso se encuentra fuera de lo que es el momento presente y que además las expectativas se encuentran en el futuro, ¿no? Y una de las cuestiones que se trabajan con atención plena
es, como bien decías tú, vivir en el aquí y ahora, porque ¿qué nos pasa? Constantemente nuestra mente se va al pasado, se va al futuro. El pasado genera muchísima depresión y tristeza porque es algo que ya pasó y que no va a volver. El futuro me genera muchísima ansiedad porque no lo manejo, no lo controlo. Y al final, lo que está claro, que no vivir en el momento presente lo que genera es mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos mindfulness, también es bueno hablar de la palabra sufrimiento, ¿no? ¿Cuántas veces sufrimos por la percepción que tenemos del sufrimiento o realmente es por el sufrimiento que tenemos o por lo que nos está ocurriendo? Entonces, todos esos aspectos son muy interesantes porque, ya te digo, el mero hecho de tomar conciencia, es decir, el mero hecho de por la mañana levantarte, abrir una ventana y conectar, ¿no?, con lo que está pasando, eso es un acto ya de atención plena y nos puede ayudar un montón porque nos van dando muchas pistas, ¿no?, y nos va enseñando el camino para seguir avanzando. Entonces, da igual en el punto que nos encontremos. Eso es importante también que la gente lo sepa. Yo al menos lo entiendo así. Tengo una visión como muy abierta de esta práctica y si así no me interesa. No me interesaría. Quiero decir, es algo que tiene que ser así. O lo concibo así también con mis alumnos y también con las personas que he tenido la suerte de formar o de transmitir pues mi experiencia y mi saber en esto, ¿no? Muy bien. Pues fíjate, María, me está viniendo también un poco lo que has dicho antes al principio, ¿no? Y vamos a todo lo que estás diciendo, llevarlo ya un poquito más al contexto educativo. Y me viene a la mente también una alumna mía que me comentaba hace unos días pues que le gustaría desarrollar su trabajo final de grado pues en torno a esta temática, ¿no?, de mindfulness, porque estuvo en un cole y vio un poco pues cómo se implementaba esto en el cole y que veía que daba resultado, que a lo mejor los niños solamente hacían como 5 minutitos y que con eso los profesores ya encontraban un cambio. Entonces, yo la cuestión que te lanzo es cómo ese cambio puede ser significativo en realidad si solo se deja la práctica de mindfulness en ese momentito y luego nos, digamos, desconectamos de lo que sería mindfulness y volvemos a nuestro piloto automático. Bien, Emi, cuando hablamos de educación y de escuelas y de implementar el mindfulness, para mí el primero de los trabajos no está en los niños. Después de los años que llevo con esto, te puedo decir que es la conclusión que yo he sacado y es que el trabajo principal se encuentra en los profesores. ¿Qué quiere decir? Que no podemos transmitir nada que no esté en nosotros, que no conozcamos, que no seamos coherentes con lo que estamos haciendo. No podemos exigir a los niños ciertas actitudes si nosotros como profesores no las trabajamos. Entonces, yo creo que el trabajo principal está en formar al profesorado, ¿vale? Por un lado, antes que profesores, somos personas. Somos seres humanos. Entonces, por un lado, tiene que ser un trabajo para mí, que yo luego después pueda aplicar en mi clase, en mi aula, pero tiene que existir ese compromiso y esa formación de uno mismo para luego poder aplicarlo a cualquier cosa, bien sea el trabajo, bien sea mi vida familiar, bien sea con mis amigos. Hay gente, el mindfulness ejecutivo lleva muchos años aplicándose, porque ya se sabe que si yo soy capaz de redirigir mi atención, evidentemente voy a ser mucho más productivo, voy a procrastinar mucho menos y voy a aprovechar muchísimo más el tiempo, ¿no? Entonces, el primer escalón está en trabajarlo para uno mismo, para luego poder aplicarlo en lo que sea. Entonces, esto requiere de formación y de constancia, no de hacer un cursito de 3 meses que me han formado y mañana empiezo a aplicarlo al aula. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos a través del lenguaje no verbal. Tú lo sabes, la comunicación no verbal es muy potente. Yo te hablo sobre todo en educación infantil, que es donde más he trabajado. También estoy actualmente trabajando en educación primaria y en la universidad intento transmitir, mis alumnos lo saben, en la medida de lo posible dentro de mi temario, siempre se llevan algo, siempre se llevan un plus
de atención plena, porque estoy formando a futuros docentes, ¿vale? Entonces, primero tiene que ser eso, y luego ya veremos de aplicarlo al aula, porque los niños ya nacen mindfulness. Los niños tienen, digamos, como cuando llamamos el superpoder, ¿no? Un poco con ellos para hacer la broma y el juego. Ellos ya son mindfulness. Ellos no tienen tantas experiencias, por lo tanto, ven la vida con otros ojos, no están tan maleados, no tienen tantas expectativas. Lo que pasa es que la sociedad ahora es verdad que les estamos empezando a meter este ritmo, ¿no? Pero la experiencia no es esa en un niño. Por lo tanto, los niños son muy fáciles para trabajar. Es verdad que hay que adaptar la práctica a la edad. Evidentemente, lo que no te vas a poner es con un niño de 3 años a hacer una práctica guiada de 10 minutos, porque olvídate. Y además, si vas a trabajar la respiración, ten mucho cuidado que no se te hiperventile. O sea, hay una serie de cuestiones que tienes que también conocer y, sobre todo, ir alineada también con lo que es el aprendizaje y las características psicoevolutivas de cada niño y en cada momento. Por lo tanto, mi consejo ¿qué es? Que se formen los equipos directivos, porque primero el clima va a mejorar, la productividad en la escuela va a mejorar, mi calidad de trabajo va a mejorar, mis relaciones, porque al final esto es inteligencia emocional. Si yo mejoro con mi propia inteligencia emocional, evidentemente lo que yo voy a de alguna manera a irradiar y las relaciones que yo voy a establecer con los demás van a ser muchísimo mejor si la relación conmigo mismo ha mejorado, ¿no? Es evidente. Por lo tanto, lo primero es trabajar con el profesorado, con los equipos directivos, con todas las personas que componen lo que es la vida del centro, y también con las familias. A las familias hay que formarlas, hay que informarlas qué es lo que estamos haciendo. En casa, el trabajo, si no es de forma paralela, si nosotros en las escuelas no trabajamos de manera paralela con lo que son las familias, esto se desvanece, se difumina y se pierde. Totalmente. Entonces, muchos padres esperan de sus hijos la calma, pero ellos no son capaces de aplicarla a su vida. Entonces, esto del mindfulness, ¿por qué es tan complicado? Como te decía, porque requiere un ejercicio de compromiso conmigo mismo, porque nadie lo puede hacer por mí, y porque cuando yo empiezo a conectar con mi esencia, ¿no? con todo lo que soy yo, pues a veces me asusto y quiero taparlo y no quiero ver lo que hay. Entonces lo que hago es buscar o poner el foco en algo que está fuera, ¿no? Es esa búsqueda de felicidad, esa búsqueda de la seguridad en cosas que están fuera de nosotros. Entonces requiere también cierta valentía. Entonces, a los papás también hay que mandarles el mensaje, es decir, los últimos deberían de ser los niños, porque si las escuelas empiezan a ser más conscientes, y te digo una cosa, mira, el otro día hablando con un amigo acerca de lo que nos espera en educación, de lo que viene con el tema metaversos, con la innovación, con los mundos virtuales, que dentro de unos años vamos a ponernos unas gafas y vamos a poder conectar y quedar con un montón de personas que están en la otra punta del mundo, pero además crear espacios virtuales. Perdona, como realmente la dirección vaya por ahí, que ya vemos por ahí la palabrita meta en Facebook, en Instagram y todo esto, porque la tendencia es esa, crear vidas paralelas virtuales. Perdona, es que como no nos eduquemos, no vamos a saber cuál es la realidad. Efectivamente. A veces perdemos la realidad en el Instagram, ¿no? Cuando mostramos vidas o historias en Instagram que son las que nos gustaría que fueran. Entonces quiero decir, eso ya está implementado en nuestra vida. Entonces, a los niños también hay que enseñarles a que diferencien la realidad. Y la tendencia es esa. Si queremos estar a la última, si queremos innovar en educación, creo que la innovación va en ese sentido, ¿no? En educar a las personas para que podamos mantener un mundo mejor, ¿no? Y para crear un mundo mejor, porque desde luego hay muchas cosas que son mejorables. No sé, esa es mi opinión y esa es mi visión. Por lo tanto, creo que es urgente. Sí, es totalmente urgente, estoy totalmente de acuerdo, y es normalmente las innovaciones en educación es como que se enfocan mucho en las nuevas tecnologías, ¿no? Porque es lo que está al día hoy, las nuevas tecnologías. Entonces, venga, vamos a darle un ordenador al niño, vamos a darle una tablet. Y bueno, a ver cómo pueden manejarlo. Y es lo que pasa, nos enajenamos de nosotros mismos, cuando en realidad la tecnología nunca puede ir más desarrollada que la persona.
o vamos a hablar que la conciencia de la persona. Si nosotros no somos lo suficientemente conscientes de ni siquiera ni quiénes somos ni lo que queremos en la vida y nos están metiendo una tecnología que va mucho más allá de lo que nosotros somos, nos convertimos finalmente en la tecnología y nos perdemos como personas. Entonces, la educación debería ir mucho más enfocada a la parte humana, a educar a la persona, a educar su conciencia. Y eso no quiere decir que vayamos a dejar fuera la tecnología, ya que vivimos en un mundo en el que la tecnología es súper importante, pero no es más importante que la persona. Está al servicio de la persona. Exacto. Entonces, claro, pero es que parece que la persona está al servicio de la tecnología. Y esto es un poquito, es una pena y lo que se fomenta, ¿no? Porque lo que estás hablando sí que afortunadamente también en las escuelas pues todo el tema de mindfulness, gestión emocional y todo esto pues cada vez más pues se está implementando y se está moviendo. La cuestión en la que estamos hablando y que para mí es súper importante, hay que puntualizar y no me cansaré de puntualizar, y es que la gestión emocional no es hacer una actividad o mindfulness no es hacer un cursito. Esto es algo que lo tengo que tener integrado en mi día a día. La atención plena tiene que ver con un desarrollo de la persona, tiene que ver con una forma de vivir y no tiene que ver con un ejercicio que haga de 10 minutos. Entonces, esta es la cuestión y esto es lo que se ha de fomentar a familias, a profesores, y eso es la educación consciente. La educación consciente es ser conscientes nosotros de nosotros mismos. Entonces, bueno, como dices, es súper importante, si no la tecnología acabará comiéndose al humano, que es un poquito lo que pasa muchas veces, ¿no? Bueno, ya está pasando con muchos puestos de trabajo que están sustituidos por un robot. Esta es la tendencia. Quiero decir, llegará un momento donde no haya profesoras, sean robots, ¿no? O sean avatares, ¿no? Esto llegará un momento que a lo mejor ocurre con todo, aunque parezca que esto va a pasar dentro de muchos años, a lo mejor no está tan lejos de que ocurra, ¿no? La educación... Depende de, ¿cómo decir?, de que nosotros transijamos o no. Y sobre todo, por eso es tan importante, cuando tú me decías, ¿qué importancia tiene la atención plena? Pues que si nosotros somos capaces de gobernar nuestra vida, pues de gobernar también ciertas cuestiones que a veces pues, nos gobiernan a nosotros, cuando llegue este momento estaremos muchísimo mejor preparados. Las generaciones, ¿no? Los nativos digitales, que son nuestros alumnos del aula, estarán muchísimo mejor preparados para enfrentarse y para controlar esa situación, ¿vale? Porque como tú bien decías, la tecnología es maravillosa. La tecnología me permite que en casa veamos a mi suegra que vive en Menorca, la veamos todos los días. Tiene sus hijos fuera viviendo y tiene la posibilidad de conectar a su familia. Ella está solita y sus hijos viven fuera de las islas. Pues, jolines, que es maravilloso. O sea, que la tecnología no es mala. Lo malo es el uso. O cómo la aplicamos, ¿no? Y yo, al hilo de todo eso, precisamente estos días, tuve la suerte de grabar unos vídeos con guía infantil y un poco, es verdad que las redes últimamente no las tengo como muy, porque uno no llega a todo, quiero decir, es que al final tienes que... Pero es verdad que este año decía, bueno, voy a darle un poco más de seguimiento, ¿no? A lo que hago en redes y tal, pero bueno, al final requiere mucho tiempo y casi es otra jornada de trabajo, ¿no? Si lo quieres hacer bien. Y publicaba guía infantil algo acerca de la desconexión digital, ¿no? Entonces hay que entender lo de la desconexión digital. No se trata de que no toquen nada. En el cole nos mandan constantemente buscar información a los padres, ¿no? Y ayudarles. Se trata de un poco, bueno, pues crear pues conciencia, lo que tú decías, ¿no? Enseñar a controlar esa situación. Pero igual que hablamos de tecnología, hablamos de cualquier otro aspecto que también tenemos que gobernar en nuestra vida, ¿no? Porque a veces... Yo qué sé, a veces lo que hacemos es eso, dejarnos llevar un poco por esa oleada, ¿no? Y solo cuando tocas fondo, como yo te comentaba, solo cuando, curiosamente, yo recurría al mindfulness cuando ya estaba desesperada, cuando ya decía, es que no sé por dónde coger esto. Y claro, no hay que esperar, ¿no? No hay que esperar, aunque a cada uno le llega su momento. Claro. Pues fíjate, con todo esto que estamos hablando, de lo importante que es... digamos, vivir en la conciencia, ¿no? Y cómo la atención plena nos está ayudando a esto.
una de las sugerencias que nos dejaron para poder comentar en este directo era que hablásemos acerca de la posibilidad de que en las escuelas se pudiera implementar como una asignatura libre el tema del autoconocimiento, ¿no? Para que los niños aprendan a conocerse a través de lo que puedan ser charlas o debates y demás. ¿Cómo crees que esto es viable? O si piensas que puede ser viable conforme tenemos la situación en la actualidad. Bueno, hay que ser también realistas, ¿no? En los años que yo he estado implementando aulas en calma y que lo he estado llevando a las escuelas, sobre todo de la zona, bueno, un poco del radio en el que yo me muevo, ¿no? Que es la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Pues hay que reconocer que me he encontrado de todo. Nos hemos encontrado porque este es un proyecto que, ya te digo, no es exclusivo mío. Lo lidero con una pedagoga, Mireia Jiménez, que es la que está también al pie del cañón con este trabajo y que también pues, ha hecho que este proyecto creciera. Entonces, tengo que confesar que hemos tocado muchas puertas, muchos colegios. Algunos nos han recibido con las puertas abiertas, ayuntamientos donde hemos implementado y hemos mantenido la extraescolar durante años y otros nos han hecho menos caso y lo han visto menos necesario. Entonces, a mí me sorprende que esto se tenga que trabajar como una extraescolar. Es decir, y además es curioso porque cuando lo trabajamos como extraescolar muchas veces los coles les cuesta mantener esa coherencia y esa coordinación, ¿no? Cuando son aspectos los que se trata muy importante, cuando los derivan a niños que están, muchos de ellos diagnosticados, muchos niños de ellos están con medidas de carácter ordinarias, ¿no? y de carácter general en el aula, son niños que están ahí por algo, entonces todavía les cuesta, ¿no? Todavía lo ven como, bueno, es que el mindfulness es un poco como me voy a relajar o voy a bajar un poquito el nivel de estrés o simplemente como una moda, ¿no? Porque fulanita o esta influencer o esta Instagramer o esta famosa, pues resulta que tiene un guía espiritual y lo que hace es meditar. Pues no. Se trata de entender que aunque el currículo lo integra, aunque tú desde el punto de vista de la legislación y la normativa aparece que nosotros, por ejemplo, en la educación infantil tenemos que contribuir al desarrollo integral de la persona, al desarrollo físico, activo, social, a todo lo que comprende el desarrollo integral de una persona, al final, ¿realmente esto se hace? ¿Realmente o se deja el criterio de cómo es el docente, Emi? Si el docente es un poquito más holístico, si el docente es un poquito más abierto, si el docente además tiene detrás de él un trabajo de desarrollo personal, pues eso que se lleva al alumno. Pero, ¿qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si no tienes esa capacidad? Yo creo que es algo que también habría que desde la universidad, Emi, también, aunque ya se está formando, aunque ya hay un montón de máster, pero que tendría que ser también una asignatura y no de un solo año. O sea, tendría que haber una formación paralela, porque entre otras cosas trabajamos con niños y con seres humanos que al final son personas y que son personas que van a dirigir el mundo dentro de unos años. Entonces, no sé, yo creo que a veces también la educación tiene que un poco también tener en ese sentido, no sé, una especie de no mirar hacia un lado y dar importancia a unas cosas y a otras sí y a otras no, o dejarlos a la próxima ley o a la próxima norma que se firme o que ahora está más de moda o que mira ahora lo que pasa, porque evidentemente hemos mejorado un montón. Hace años hablar de inteligencia emocional, y no hace tantos, a lo mejor hace 15 años era una frivolidad. La gente no se planteaba si estaba triste, alegre o cómo estaban sus emociones. En la época de mi madre, y mi madre no es tan mayor, tiene 77 años, es que todo valía, es decir, teníamos que tirar para adelante con lo que fuera. Hoy ya se sabe que eso es determinante en la vida y en la calidad de vida y en la felicidad de las personas, que no sirve de nada tener unos grandes resultados académicos si después yo soy una mala persona. No sé si se me entiende. Sí, se te entiende perfectamente. Lo que sí que está claro es que todo tiene un proceso, que realmente eso se sabe,
pero de momento la sociedad para lo que tira es para los resultados académicos, porque luego tú vas a acceder a la universidad con una nota de corte y no van a ver lo buena persona que eres, o no van a medir tus soft skills. Ya no estamos igual, fíjate, ya no estamos igual cuando vas a acceder a un puesto de trabajo, según en el país en el que estés, en el que sí que se tienen en cuenta las soft skills. Pero sí que es cierto que todavía pesa mucho el tema del rendimiento. Bueno, el rendimiento no, es al final las calificaciones. Así de claro. Entonces, claro, ya los niños desde bien pequeñitos están preocupados por las calificaciones. ¿Y por qué? Porque también los papás de lo que más preocupados están es por lo de las calificaciones. Entonces, eso se le traslada a los niños. Yo te lo digo también porque cuando he estado trabajando, los primeros que vienen a preguntar por qué mi hijo tiene un 7 y no tiene un 9 son los papás, ¿no? Y entonces, pues intentas explicar, oye, mira, esto es porque nos hacen poner un número. Al final te hacen poner un número, lo cual también habría que evaluarlo hasta qué punto sí o hasta qué punto no, porque al final nos hacen identificarnos con un valor numérico cuando los humanos no somos valores numéricos ni cuantificables. Y cómo se mide también, porque en ningún momento esa calificación está reflejando cómo, a ver cómo decimos esto, en qué grado tú te has desarrollado como persona. Y eso, en el momento en el que tampoco se está integrando en el sistema de evaluación, ¿cómo lo vamos a impartir? ¿En qué se imparten aquí la materia? Pues en solo lo que se va a cuantificar. Exacto. Pero curiosamente, Emi, luego vemos que, y esto, quiero decir, yo creo que hay artículos que hablan de ello, que el valor, o sea, el resultado académico va a determinar un 20% de mi felicidad en el futuro. Sí, sí, es decir, por supuesto. ¿Hasta qué punto es determinante el que yo tenga unos grandes resultados académicos si luego cuando soy una persona adulta, soy una persona que no soy capaz de desarrollarme en otros aspectos que son los que realmente me van a ayudar a encontrar ese estado de bienestar? Ya no te digo felicidad, porque la palabra felicidad es una palabra como muy manida, es una palabra que utilizamos así como muy, y en realidad lo que se trata es de tener eso, ¿no? Bienestar, que es un poco bienestar, lo que el ser humano, ¿no? Vamos buscando o vamos, es el camino que nos trazamos, porque a día de hoy, y esto lo aprendí yo de la mano de Javier García Campayo, tuve la suerte de hacer un curso de formación con él y con Maite Navarro, psiquiatra y además uno de los profesores más reconocidos en el tema del mindfulness en el máster de Zaragoza. Es alucinante escucharle hablar, porque además como él es un médico, como él es psiquiatra, pues además te explica todo esto que nosotras a veces nos falta, ¿no? Por formación, en el ámbito de la educación no, pero en el ámbito de la psiquiatría, ¿no? De cómo funciona el cerebro nos puede costar un poco más. Y cuando hicimos un curso de compasión muy bonito, ¿no? Y hablaba de esto, ¿no? Decía que es que él no había conocido a nadie que se levantara por las mañanas con el objetivo de ser infeliz. Y dijo una cosa muy bonita que a mí me acompaña desde entonces, y es que eso, ¿no? Esa búsqueda del bienestar, porque yo no voy a usar la palabra felicidad, es lo que nos une a todas las personas. Lo que nos diferencia, Emi, es el modo en el que buscamos ese bienestar, ¿no? ¿Dónde buscamos ese bienestar? Cada uno lo busca de una manera distinta. Y me acuerdo que decía, en palabras de él, que en esa búsqueda de la felicidad, a veces pues hacemos daño a los que tenemos alrededor, ¿no? Y hacemos un poco de mal, no de manera consciente, pero pues sufren, ¿no? Las personas de nuestro alrededor en esa búsqueda de felicidad. Y qué bonito era entender todo eso a través de la compasión. Y una de las cosas que debemos decir, que en el mindfulness, al final, lo que terminamos aprendiendo, ¿no? Cuando tú haces todo el proceso, es a entender ese concepto de compasión y no la idea de compasión misericordiosa que nos ha transmitido la religión, sino la compasión, el entender el sufrimiento del otro, intentar ayudar al otro sin contagiarme, ¿no? Sin identificarme con el sufrimiento del otro. Y es que la compasión y la meditación son las dos, digamos, alas de un mismo pájaro, y sin ellas
el pájaro nunca podría volar, ¿no? Entonces, digamos que esta era un poco la metáfora. Y de verdad que una de las cosas que más han aparecido sin yo buscarlas es ese concepto de compasión en mi vida, ¿no? Que te ayuda a entender sobre todo a las personas, a no juzgarlas y a entender que esas personas están en la misma búsqueda, en el mismo proceso que estás tú. En el Totalmente. mismo. Entonces, de verdad, es muy, es algo que te va abriendo como ventanitas, que te va, los sensores, ¿no? Como las antenitas de los insectos, te las va como un poco desengrasando y te las va un poco ahí sintonizando. Claro, porque tenerlas las tenemos, solo que no nos han enseñado a utilizarlas. Eso es. Y luego de repente te das cuenta, ¿no? No sé si a ti te habrá pasado, pero de repente empiezas a ver belleza en la caída de una hoja, en el canto de un pájaro, en una puesta de sol, en cosas que antes pues pasaban pues No reparabas. en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que decir que a mí me ha aportado muchísimo, ¿no? La práctica y sobre todo la suerte que tengo de poder llevarlo a algo que me gusta tanto, que es ser maestra, ¿vale? Muy bien, muy bonito. Es lo que soy una maestra, ¿no? Entonces da igual dónde enseñes, a quién enseñes, sea futuros maestros, sea niños de 3 años, da igual a padres, se trata de tener el sentimiento ese y la palabra maestra mucho más que profesora, porque volver un poco a los orígenes, ¿no? Y a ese digamos a ese reposo que guarda la palabra, ¿no? O a esa connotación, que para mí es muchísimo más amable, ¿no? Que profesor o profesora. La verdad es que sí. Y vamos a ver, porque como tú dices, ¿no? Que maestra queda igual de que sea, de padres, de niños, de lo que sea, ¿no? Porque al final es esto. ¿Qué consejos o qué tips podrías darle a los papás y a las mamás y también a los profesores así en general para que pudieran primero ayudarse a sí mismos a integrar mindfulness y también a ayudar a los niños a que lo integren en sus vidas? Bueno, a las familias sobre todo, empiezo por las familias, lo que les invito es siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que a generar un compromiso, ¿no? A descubrir un rincón que podamos en casa pues dedicar a esa práctica. A los padres lo pueden aplicar, yo empezaría de manera informal, es decir, cuando yo estoy con mi hijo en la mesa comiendo, pues fuera teléfonos, fuera televisión, vamos a hacer el ratito que estamos aquí comiendo todos, vamos a aprovechar pues para hacer pues un momento de la comida como más consciente, donde conectemos con los animales, ayudarles a enseñarles a identificar, ¿no? A observar cualquier actividad que hagamos, como es lavarse los dientes, cómo me lavo los dientes, estar con ellos. Cuando les enseñamos a lavarse los dientes, ese ratito explicarles, bueno, qué sensaciones produce el cepillo de dientes, la pasta de dientes, si está fresquita, si no está fresquita, si me gusta el sabor, si no me gusta, el ejercicio de cuidar mi cuerpo, de que mis dientes los estoy de alguna manera, cuidando, me estoy cuidando a mí misma. Una serie de cuestiones que yo puedo ir dirigiendo, yo qué sé, cualquier cosa como es vestirme, como es observar por la mañana cuando levantamos la persiana de su habitación, pues bueno, abrir la ventana juntos y observar realmente si hace un día soleado, si no lo hace, qué sensaciones produce en mi piel el fresquito de la mañana, ahora que estamos en enero, que estamos pues en plena estación del invierno. ¿Qué nos regala el invierno? ¿Qué mensaje nos está dando la naturaleza? Esto lo hemos hablado tú y yo juntas, ¿no? Y está para otro directo, ¿no? ¿Cómo puedo en la naturaleza y qué cosas me está enseñando la naturaleza? Esto es mindfulness al final. Esto lo hemos hecho a través de los baños de bosque. Bueno, pues conectar con todas esas cosas, ¿no? Observar cómo está el cielo, si hay nubes, si no hay nubes. A la hora de elegir la ropa, por la mañana cuando me levanto, bueno, yo me voy a poner porque hoy me siento más contenta, porque hoy siento que me quiero poner el color naranja, porque hoy a mis alumnos, y ya me pongo en modo profesora, ¿no? Quiero mandarles un mensaje con la ropa que llevo, ¿no? Y además estamos, yo qué sé, atravesando el invierno y hoy los complementos que me voy a poner
pues me conectan con esta estación y quiero transmitir esta energía o esta información que yo siento a mis alumnos. Como profesores, pues igual, empezar a practicarlo. En el momento que yo cierro la puerta de mi casa y cojo el coche para ir al colegio, voy a hacerlo de manera consciente. Yo no voy a llegar al cole enfadada si ha habido un accidente y me ha hecho llegar tarde. No, voy a llegar al colegio, voy a conectar con mi respiración y cuando abra la puerta de mi aula, voy a conectar con ese momento que es mi aula, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor, a ver, lo que no voy a llegar es corriendo y deprisa a empezar la clase, no, voy a dedicar un ratito, voy a ir con previsiones un poquito antes, voy a sacar todas las cosas, voy a estar tranquila, voy a beber un trago de agua, voy a recibir a mis alumnos como se merecen. El otro día veía un vídeo que se ha hecho viral, como una profesora tenía una especie de opciones para los niños cuando llegan en clase, recibirlos como ellos les apetece que sea ese recibimiento. Uno era con abrazos, otro era con un baile, el otro era... Cada uno da una opción. Entonces, el alumno cuando llega a clase da esa opción y la profe le recibe de esa manera, ¿no? Pues hacer un recibimiento a nuestros alumnos de manera consciente, no pensando en la reunión que tengo, en los exámenes, en el no sé qué. No, no. Es el momento de ellos. Ellos se merecen una bienvenida consciente para que ellos puedan tener ese recibimiento y una bienvenida consciente. Yo no puedo exigir a mis alumnos presencia en el aula si yo estoy con la cabeza con los problemas o con la discusión que tuve con mi marido antes de salir de casa. Claro. No sé si se entiende. Bueno, pues esos Sí, claro. tips son los que yo tengo que incorporar. Y luego más adelante hablaremos del rincón de la calma. ¿Sabes? Pero yo qué sé, estamos, por ejemplo, en el aula, los niños están trabajando. Qué buen momento para conectar con mi musculatura. A ver, estoy nerviosa, estoy tensa, voy a estirar las piernas, voy a hacer un pequeño paseíto consciente por el aula para estirarme un poco, para relajarme, porque a lo mejor estoy nerviosa porque luego tengo que reunirme con el director y tengo que hablar un tema que es un poquito como, ya estoy en el futuro. No, vuelvo al presente, ¿no? Vuelvo a ver, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Que estoy tensa? Pues lo que tengo que hacer es conectar con la respiración. Voy a hacer una batería de respiraciones guiadas, a lo mejor de 10, necesito más, a lo mejor lo que necesito es beber un poquito de agua. Bueno, pues son pequeños gestos que puedo ir haciendo en el aula que constantemente me reenganchan con el momento presente y no pasar por la jornada escolar como lo hacemos muchas veces, Emi, que vamos como pollo sin cabeza y cuando estás en casa haciendo la cena dices, ay pobre, que aquel en el patio me preguntó y todavía no le he contestado. No sé si se entiende. Sí, claro. Cuenta cuando estemos en casa ya de bajón friendo las croquetas. No, es que el momento era aquel. El momento que los alumnos necesitaban que yo estuviera atenta y que yo estuviera de manera consciente era ese. ¿Cuántas veces pasamos lista en la asamblea y muchos de los que están ahí sentaditos no están en presencia? Están en presencia, pero su cabecita está en otra cosa. Tenemos que aprender a identificar eso. Yo estoy en presencia contigo o mi cabeza está pensando en lo que voy a hacer de cenar. Claro. No podemos exigir algo o pretender algo que nosotros no hacemos. Eso es al final con lo que se quedan los niños. Tenemos que ser el ejemplo para que ellos sepan que cómo es. Y la actitud es todo. O sea, ya no es tanto que le transmitamos con palabras, sino que ellos, de alguna forma, ya de forma inconsciente, lo capten a nivel, o sea, que lo capten, ¿no? Con su forma inconsciente, esa actitud, ese saber estar. Y eso al final es lo que se aprende, sobre todo en edades tempranas. Eso es. Por eso yo me centraría en el directo de hoy, el mensaje es ese, no mensajes mucho más elaborados de aplicación en el aula, porque si la gente que hoy nos está escuchando, ¿no? Y está un poco procesando toda esa información, si es que no conoce un poco los entresijos, pues yo creo que son pequeños gestos que son súper importantes y que son el primer escalón para luego seguir trabajando. Pero no se trata de grandes logros, se trata de hacer pequeños gestos chiquititos. Esto es como el efecto mariposa, ¿no? Yo hago un gesto chiquitito, pero la repercusión que esto tiene es inmensa. Pues esto es lo mismo, ¿no? Nos tenemos que acordar de ese efecto mariposa tan bonito, ¿no? Y esa teoría bueno, pues del caos.
y decir, bueno, pues este pequeño gesto que yo he implementado hoy en mi vida, que es abrir la ventana, y de verdad, aunque parezca cursi, tal y como yo lo cuento, porque a veces dices, pero bueno, ¿qué cursilería es esta, no? Pero de verdad, No lo es. es tan gratificante, Emi, decir, ay, sentir, yo el otro día lo decía en clase, ¿no? No sé con quién hablaba, que decía, es que yo tengo a los pájaros que viven en el pino de mi casa, les tengo controlados porque son animalitos de luz y cuando se cae el último rayo en el horizonte, ellos se callan. Entonces, identificar esas cuestiones a mí de verdad me parece brutal porque hay veces que estamos ahí y ni escuchamos los pájaros, ni vemos los rayos de sol y de verdad, mirar un atardecer. El otro día me decía mi hermana, íbamos por la carretera y había unos atardeceres. Es verdad que hay una zona, aquí por la zona donde vivimos nosotras, que los atardeceres son brutales. Y me decía mi hermana, es que es como un caleidoscopio porque ninguno es igual, ningún atardecer, si te fijas, se repite al otro. Entonces, hay tanta belleza en las cosas, ¿no? Yo diría que mindfulness te ayuda a descubrir la belleza en las pequeñas cosas que llamamos pequeñas, pero que, Emi, son las más grandes y las más importantes. Así es, sí, son la esencia, ¿no?, de la vida. Eso es. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muy bonito ese último mensaje para finalizar. Y nada, darte las gracias. Si no quieres comentar ninguna cosa más, si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, yo lo único que te invito, Emi, es a seguir charlando. Mira, yo no tengo mucha experiencia en esto de directos, pero creo que crear un pequeño espacio de debate e invitar a la gente, ¿no?, que está en este ámbito, o que incluso que diga, o que participe, ¿no?, y que diga, no, yo es que en esto no estoy de acuerdo. Y sería maravilloso que alguien levante la mano y diga, es que estáis diciendo esto y yo estoy cero de acuerdo. Pues crear este espacio, ¿no?, de reflexión, ¿no?, de poder un poquito charlar y explicar nuestro punto de vista, que solamente es eso, nuestro punto de vista, no es más ni menos, es nuestra experiencia y tener este espacio. Y si además pues la gente nos acompaña y la gente nos mira y comparte también, ¿no? Porque creo que nos aporta su visión. Tienen que ser de espacios que aporten, ¿no? Y que nos podamos entre todos ayudar, ¿no? Y mejorar nuestro trabajo, mejorar como personas. Pues yo te insto a seguir en Instagram, a seguir charlando, no sé con qué frecuencia, pero me parece divertidísimo, ¿no?, esta experiencia, aunque te veo en persona, porque tengo la suerte de alguna vez poder verte en persona y charlar y todo esto lo hemos hablado nosotras en privado, pero poder compartir esto, ¿no?, porque yo me consta, ya te digo, he visto algunas alumnas por ahí y las doy las gracias y me encanta verlas porque bueno, pues están ahí y también son futuras maestras, se están preparando. Y creo que las puede aportar un montón todo esto y a gente que, bueno, pues que no tenga nada que ver con el ámbito de la educación también. Incluso claro que sí. Los papás que a veces los papás estamos un poco perdidos, me incluyo, yo ya mi hijo es grande, pero estas herramientas me habrían venido muy bien cuando era chiquitito también. Así que... Pues sí, yo vamos encantadísima, creo que también un poco esa es la finalidad, porque la finalidad no es que ni que tú ni que yo tengamos que decir, sencillamente pues de nuestro ámbito de experiencia y de especialización pues hablamos, podemos aportar a los demás, pero lo más importante es la unión, lo más importante es la comunicación. Es que estemos en contacto todos, porque uno solo, dos, no hacemos nada. Pero si todos nos sintonizamos y de alguna forma pues nos ayudamos los unos a los otros, así es como realmente estaremos creando de una forma, digamos, como más rápida este cambio educativo que realmente es urgente y necesitamos ver. Y es en cada uno de nosotros, o sea que cada una de las personas que nos están viendo ahora mismo y que están participando es súper importante para que esto se pueda llevar a cabo. Y su palabra, su voz es también muy importante. Entonces, en este sentido, yo también invito a todas las personas que nos estén escuchando a que puedan participar. Yo voy a intentar abrir también un espacio para esto y poder hablar con ellos en el sentido de, a lo mejor con una encuesta, que sería lo más fácil y tal, poder llegar a ellos y ellas
a ver en qué podrían estar interesados, qué temáticas les podría aportar o sencillamente qué es lo que se quiere que se comenten para que ellos también a su vez pues puedan participar, ¿no? Que puedan decir cuáles son sus inquietudes o sus puntos de vista y demás. Eso sería genial y luego pues poderlo comentar. Así que muchas gracias por la iniciativa, María, y ahí lo dejo abierto también para todas las personas que nos estén escuchando. Emi, te voy a pedir otra cosa. Y es Dime. que me pongas buena cara porque voy a hacer una captura de pantalla, que esto hay que celebrarlo. Claro, claro, venga, vamos allá. A ver si soy capaz. Venga, Luis. Yo creo que esto hay que inmortalizarlo, nuestro primer directo. Eso. Juntas. Claro, claro. Muy bien. Ya está. ¿Cómo? ¿Perdona? Que ya lo tengo inmortalizado, que luego subo la foto. Estupendísimo. Muy bien, pues muchas gracias. Todo mi cariño, sabes que me encanta lo que haces y que estoy súper contenta con lo que estás haciendo porque a mí también a nivel personal me aporta un montón y que sigas, porque me encanta el enfoque que le estás dando, el esfuerzo que estás haciendo, eres una gran profesional y bueno, que confío mucho en lo que haces, así que... Muchísimas gracias, lo mismo digo, sabes que estamos en el mismo barco, o sea que... Muchas gracias, Emi. Muy bien. Muchas gracias a ti y a todos los que han estado ahí acompañándonos. Muy bien. Hasta luego. Que tengáis buena noche. Adiós. Chao.